Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía. Y quiero comentarle que la economía cubana está en franca crisis por diversas razones. En tal momento aparecen condiciones sociales que fueron erradicadas con el triunfo de la revolución y la tesis de crear un proyecto por el bien de todos. Atravesamos una situación bien compleja que en conceptos como equidad e igualdad no han sido olvidados. Se trata de adaptarnos a una situación internacional que nos golpea y se necesita capacidad para interpretar este tiempo y adoptar las medidas que protejan a nuestras gentes y por encima de todo, salvar nuestro socialismo. Me acompaña en este programa el ingeniero Andrés Martínez Ravelo y el máster en ciencias Omar Sánchez Valladares, ambos profesores universitarios. Muy buenas tardes, es un placer tenerlos nuevamente por acá. Vamos a hablar, de adelanto a los televidentes, vamos a hablar acerca de vulnerabilidad, de pobreza y mendicidad. Términos por estos tiempos bastante manejados en nuestros medios de comunicación y también entre las personas. Vamos a un momento de conceptualización y enseguida estamos de vuelta. La vulnerabilidad humana mide el nivel de riesgo al que se enfrentan las personas y comunidades ante desastres naturales, crisis económicas o conflictos. Factores como la pobreza, la inseguridad y el cambio climático agravan esta condición, dificultando la recuperación y el bienestar. Entre las causas que inciden en la existencia de vulnerabilidad, podemos mencionar la falta de igualdad de oportunidades, incapacidad para satisfacer las necesidades y desnutrición y enfermedad. Bien, profesores, a usted que nos acompaña, se trata de un concepto tomado de la literatura universal. Y quiero iniciar el programa con una reflexión. El meteorólogo ya desaparecido físicamente, Gonzalo Alfonso Calzadilla, me enseñó para la vida que no dijera nunca más, relacionándome con ciclones, otros eventos meteorológicos, que eran desastres naturales, porque la naturaleza no crea desastres, sino que existen vulnerabilidades para que se ocasione el desastre. Si hablamos de vulnerabilidad, si hablamos de este concepto que se escucha tanto por estos tiempos, es que hay condiciones para que las personas sean vulnerables, o yo diría, y esto es una apreciación personal, que vulnerables somos muchísimos y que lo que existe realmente son personas en situación de pobreza. Profesor. Bueno, buenas tardes, Boris, buenas tardes a los televidentes y bueno, a mi amigo Omar. Yo creo que, en primer lugar, el término no podemos verlo desvinculado, ¿no? Vulnerabilidad, pobreza y mendicidad son términos que técnicamente tienen una conceptualización. Por tanto, tenemos que ir viéndolo de esa forma, me parece. Lo otro es que nosotros la vulnerabilidad, es decir, hacer uso de un término para clasificar correcta o incorrectamente determinados elementos puede llevarnos a minimizar el impacto que pueda tener eso que hoy queremos prever. Tú estabas diciendo vulnerabilidad y pobreza. Yo creo que hacer uso excesivo de decir que somos pobres, creo que estamos minimizando o estamos dejando de decir que hay personas vulnerables. Como decir que somos vulnerables, puede ser que estemos dejando de reconocer que hay personas pobres. Por tanto, hay vulnerabilidad y hay pobreza y hay mendicidad. Y no lo decimos porque es un término que sino son elementos que han aparecido en el informe de Cuba ante las Naciones Unidas de manera reiterada durante 3 años. Es decir, Cuba reconoce entre las Naciones Unidas, en primer lugar, las Naciones Unidas tienen 17 objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos para el desarrollo sostenible hasta el año 2030, 17 objetivos. El objetivo número 1 es la pobreza cero.
Y Cuba está suscrito a esos objetivos de desarrollo. Y tiene que rendir o rinde cuenta de manera voluntaria un informe que brinde Cuba ante las Naciones Unidas para decir por dónde andan esos objetivos. Bueno, en el primer objetivo, en el año 2017, en el año 2021 y en el año 2023, Cuba reporta que la vulnerabilidad en Cuba, es decir, primero, la pobreza en Cuba es de 0,0, es decir, el índice de pobreza multidimensional, que eso lo vamos a hablar después, es de 0,03 o 0,4. Eso representa que el 0,7% o el 0,8% de las personas somos pobres en Cuba. 2017, 2021 y 2023. Y reporta también, que es otro tema, que es el otro término, vulnerable, el 1,4 o el 1,7% de las personas son vulnerables. Es decir, son dos cosas que ya técnicamente son diferentes. Por tanto, tratar de mezclar y nombrar a unos como otros, me parece que técnicamente está mal. Ahora, tú decías, la mayoría somos, o una parte somos pobres. Bueno, yo creo que sí, se reconoce en el informe. Se reconoce el informe. Yo creo que, hablando de la vulnerabilidad es a qué tú eres vulnerable. En primer lugar, si estamos hablando de este término, es vulnerable a ser pobre. Eso sí lo que no podemos minimizarlo. Eres vulnerable a tener una enfermedad determinada, eres vulnerable al cambio climático, eres vulnerable a... Es decir, pero esas vulnerabilidades que te van limitando de determinadas capacidades que tú tienes que tener para acceder de manera integral a la vida. Entonces yo creo que por ahí anda el tema, ¿no? Es decir, de ahí, profesor, disculpe que yo lo interrumpa, de ahí que diga que vulnerables somos la gran mayoría de los cubanos. A ver, porque si somos vulnerables al cambio climático, si somos vulnerables a padecer una enfermedad, todo ser humano es vulnerable a padecer una enfermedad porque las condiciones así, las condiciones de la vida así nos los exigen. Yo creo que debe haber un mayor reconocimiento en cuanto a esa vulnerabilidad que no creo que sea una cifra tan pequeña, sobre todo en este momento en nuestro país, y no hemos sido capaces de reconocerlo. Bueno, los números, Boris, no salen de la percepción que podamos tener detrás de un muro. Los números salen de encuestas que se hacen de manera periódica, bianualmente. Por ejemplo, hay la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, que se hace cada 2 años. Este año no se va a hacer. ¿Ya? Este año corresponde hacer el censo de población y vivienda. La del año 2024, la del año 2022, la del año 2020 y la del año 2018. Esos informes, esas encuestas, que son encuestas que se hacen por los compañeros de estadística, son los que dicen, por ejemplo, temas como que si son vulnerables y son pobres. ¿Cuántas casas tenemos? Y es un tema que en el programa de Moncada se trató de erradicar. ¿Cuántas casas tenemos con piso de tierra? ¿Cuántos bohíos tenemos? ¿Cuántas casas tenemos con letrina sanitaria? ¿Cuántas casas tenemos? Fíjate, ahí tenemos pobreza. Y se reconoce en esas encuestas que es casa por casa, las encuestas de ingresos y gastos a los hogares. También, como te decía, los ingresos que tiene cada hogar. ¿Cuáles son las fuentes que tienen esos ingresos? ¿Cuáles los equipos electrodomésticos o qué equipo tiene cada casa? Son encuestas que se hacen bianualmente y no porque lo quiera hacer Cuba. Es un convenio que hay con las Naciones Unidas que cada país lo hace y adecua sus características, sus parámetros a sus condiciones de modelo que esté construyendo. Por tanto, ese número, pudiéramos estar diciendo, bueno, son vulnerables, pero en la encuesta el número que está dando es otro, de acuerdo a los parámetros que tiene Cuba. ¿Dónde está? Y creo que es la insatisfacción que yo creo que tenemos técnicamente. Y lo digo porque hace 2 años escribimos un artículo donde decíamos, y nos parece, por la percepción que tenemos, yo se lo decía al profesor, tenemos que seguir desde la academia profundizando más en estos términos. Y desde lo público también. Nosotros tenemos que ir al debate público de estos temas para que no nos sorprendan y ahora estar en un debate de que si es correcto o no es correcto. Por tanto, ¿dónde está el tema? En que a veces minimizamos el concepto o desconocemos que el concepto tiene atrás un estudio, un diagnóstico por el cual hay que actuar. Y te digo, porque no es un número para exhibir en las Naciones Unidas. Ahí es donde me parece que... No, yo creo que ese número no puede ser un número de exhibición. Yo creo que ese número tiene que ser un número de establecer políticas públicas
de establecer políticas públicas y sobre todo de que haya transparencia. Y usted me decía que hay un cuestionario, digamos, para hacer esta encuesta que estaba orientada por las Naciones Unidas. Yo creo que la encuesta hay que actualizarla. Me parece que la encuesta hay que actualizarla y lamentablemente en 2025 no tendremos ese tipo de encuestas y bueno, esperemos entonces que el Censo de Población y Vivienda pues arroje algún tipo de cifras, algún tipo de condición por la cual establecer políticas públicas que erradiquen situaciones que en este minuto tenemos y que lamentablemente pues las personas sienten insatisfacciones y son parte de un proyecto social que tenemos que defender a toda costa. Profesor, su opinión en este sentido. Bueno, usted empezó diciendo que estábamos en una situación de crisis. Yo quiero decir que las crisis tienen tanto problemas como oportunidades. Y por tanto, me gustaría ver desde el punto de vista, entonces, cuando estamos en una crisis, ¿qué hay que hacer? Lo que no cabe duda que el comportamiento para la crisis no puede ser un comportamiento de cierta normalidad, si es que normalidad está bien. Hay que buscar entonces alternativas, hay que buscar creatividad. El ser humano, por supuesto, tiene una gran posibilidad, que tiene un cerebro para pensar. Hace falta creatividad, hace falta ponerlo en empeño. Habíamos hablado acerca de la pobreza y de la vulnerabilidad, o sea, estaba hablando. Bueno, ¿qué cosa es la vulnerabilidad? Somos vulnerables cuando ante una situación, digamos, no tenemos la capacidad para responder. Y de eso, ¿qué necesitamos? Bueno, hace falta tener elementos que nos permitan a nosotros estar preparados. Y dentro de esos elementos está, por supuesto, una vulnerabilidad que puede haber, es que si tú eres vulnerable, si tú, por ejemplo, desde el punto de vista económico, no recibes, digamos, no tienes los recursos, digamos, para enfrentar algunas cosas que hay. Pero también me gustaría decir, Boris y los compañeros que me están escuchando, las personas que escuchan, que sencillamente también la vida ha ido cambiando. Y la vulnerabilidad, por ejemplo, se habla de letrina, pero hoy en Cuba, por ejemplo, vamos a suponer que no haya letrina, pero para una persona que tenga una taza de baño moderna, de las actuales, si hay una tupición de las tuberías y se tupe, es casi peor que una letrina, porque te trae una situación de, incluso dentro de la casa, de infección. Es complicado. Por tanto, no se puede decir que un problema está resuelto y ya. Hay que seguir avanzando y buscando soluciones. Por tanto, ¿dónde estaría? Nosotros tenemos que cuestionarnos constantemente qué estamos haciendo, qué decisiones se están tomando, qué prioridades hay que hacer. Y como los recursos son escasos, hace falta tener prioridades. Y por supuesto, las prioridades tienen que ser, y eso lo acepta desde las religiones hasta el concepto, digamos, más humanista que pueda haber. Incluso, podría decir, tomando un referente de la vida, digamos, de las marchas. Usted tiene que preocuparse por el menos que va a velocidad en una marcha, digamos, en un grupo de personas. No los primeros que van adelante, sino los últimos. En otras palabras, hay que proteger a esos que están atrás. Y, por supuesto, no podemos, nuestro modelo no puede dejar detrás a esas personas. Y hay que incluso cuestionarse por qué están en esta situación. Lo que no cabe duda también, que hay incluso también, ¿cómo podríamos decir?, responsabilidad personal de la gente de la pobreza, y hay también responsabilidad institucional. Y ahí entonces es donde estaríamos y tendríamos que trabajar. Pero por supuesto, incluso aunque haya una responsabilidad personal, tú no puedes dejar olvidado a eso. ¿Por qué razón? Porque esa persona incide en los demás. Esas personas que están de menesterosos, que están en las calles, por ejemplo, de alguna manera, digamos, no solo es que están afectados ellos, afectan a los demás de alguna manera. Y por supuesto, esa percepción que tenemos de pobreza puede ser, algunas personas, digamos, con poco se sienten felices. Y es un concepto que queríamos introducir, el problema de la felicidad. Sin embargo, si usted es completamente vulnerable y si usted es pobre incluso en ese sentido de miseria, la felicidad se le está rescindiendo, o la felicidad se le está, digamos, opacando, o se está complicando. Hace falta, por supuesto, una gran fuerza de voluntad. Y por supuesto, el ser humano necesita y tiene necesidades perentorias que hay que resolver. Y por tanto, desde el punto de vista de las decisiones, de las prioridades, hay que tomar alternativas. Se ha hablado de números, pero incluso si hay uno solo, ya es una preocupación. Si hay alguno, es una preocupación. Y si son muchos, es tremenda preocupación. Por tanto, yo invito a que reflexionemos. ¿Qué podemos hacer todos? ¿Qué podemos construir? Últimamente se habla mucho de los consensos. Y vamos a hablar pero para que haya consenso hay que también saber manejar los disensos. O sea, las opiniones contrarias, escuchar, oír. Hay que mandar obedeciendo. Crisis y oportunidades. Usted Correcto. lo acaba de decir. Vamos a conversar sobre ese particular más adelante. Usted mantenga la sintonía, enseguida estamos de vuelta. La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad.
Por otra parte, la mendicidad es la práctica de pedir dinero o limosnas en puntos específicos de las calles. Es un fenómeno que resulta de contextos de pobreza, desplazamiento forzado y otras condiciones. Bien, estamos de regreso y el profesor Omar me ha puesto en el tintero un nuevo concepto. Por ahí no pensaba el programa, pero usted me hablaba de momentos de crisis. Sí, estamos en un momento de crisis y esta crisis es la oportunidad, yo insisto, en adoptar políticas públicas de manera que podamos, de alguna manera, y dadas las condiciones económicas que tenemos, sociales, políticas que tenemos en el país, pues atender esas vulnerabilidades y digo más, para que no lleguen a la pobreza. Profesor, ¿qué opinión le merece, digamos, que en este minuto, aunque no, usted me insiste en que se reconoce en un informe para la ONU, para la Asamblea General, pero yo tengo la percepción, y es una opinión personal, de que no terminamos de reconocer que tenemos personas en situación de pobreza y esas personas necesitan una atención priorizada. A ver, y esa es precisamente la oportunidad de que habla el profesor, de que este momento de crisis nos da la oportunidad de establecer políticas públicas. Quiero reiterar este concepto y sobre todo adaptarnos a la situación que tenemos en este momento, el momento histórico que ha cambiado y por tanto debemos cambiar todo lo que debe ser cambiado, ¿verdad? el concepto de pobreza, porque ahorita hablamos de vulnerabilidad, pero ¿vulnerable a qué? Vulnerable a ser pobre. ¿Y qué cosa es ser pobre? Bueno, hay diferentes parámetros para medir la pobreza. Como decía Omar, desde la religión que lo ve de una forma, diferentes religiones lo ven de diferentes formas. No es lo mismo como lo ve la Iglesia Católica que como lo ve la Iglesia Protestante. Podemos verlo. Fíjate. Y no es lo mismo como lo vemos en determinados ámbitos, en un modelo económico o en otro modelo económico. Por ejemplo, para el Banco Mundial, en un modelo económico donde todo es mercancía, el ingreso solamente es lo que define la pobreza. Sin embargo, en los años 70, a partir de que el mundo, en la ONU, un indio, no recuerdo el nombre, decía, bueno, espérate, si ya reconocimos que el desarrollo no es tan solo crecimiento económico, sino que hay diferentes dimensiones de desarrollo. La pobreza no puede ser medida tan solo por el crecimiento económico, hay que medir las diferentes dimensiones que tiene ese desarrollo. Y eso, en eso incide la pobreza. Ahora, ¿qué dimensiones? Por eso te decimos que la pobreza es multidimensional. ¿Y qué dimensiones son las que se miden? Bueno, dimensiones, esto es universal. Dimensiones como la educación, el acceso a la educación. Dimensiones como el acceso a la salud. Dimensiones como la infraestructura. Entonces, cuando usted coge una vara, usted no puede estarse midiendo con una vara y midiendo el otro con otra vara. Vamos a medirnos todos con la misma vara, ¿ya? Y si nosotros cogemos la vara y hacemos la comparación, porque hemos estado estudiando el tema, usted hace una comparación de lo que dice la pobreza y cuáles son las causas de la pobreza en Cuba, usted se da cuenta que la pobreza en Cuba, por ejemplo, de 0,4, que por cierto es muy baja, no es que esté de acuerdo con el número, es que estoy diciendo lo que dicen los informes estadísticos. Pudiéramos tener otra percepción y sobre todo a partir de los cambios que han ocurrido y reconocido recientemente como que ha existido y existe desigualdad social. Entonces, cuando usted coge los números, usted dice, bueno, ¿cuál es la pobreza en Cuba? 0,4, 0,7. ¿Cuál es la pobreza en Haití? 15, 20% de la población en Haití está. ¿Por qué? Porque es la misma vara. Ahora, esa vara, cuando usted coge las causas, usted dice, ¿y cuál es la causa de la pobreza en Cuba? Bueno, tiene que ver con la infraestructura, no tiene que ver con el acceso a la salud y educación, cosas que están resueltas. Y sin embargo, es la vara con que estamos midiendo, ¿no, Boris? Es la vara internacional con que nos estamos midiendo. Ahora, yo creo que el tema está en la inconformidad que tenemos que tener tanto desde el punto de vista académico, como desde el punto de vista de los legisladores, de los decisores, de los comunicadores y de todos los que participamos en este tema con una vocación revolucionaria de resolver el problema, es de decir, bueno, diagnóstico mío, cuál es mi percepción y cuáles son esos parámetros para mi situación y para el modelo que quiero construir. Para que de verdad, como ahorita no terminé la frase porque dije, no puede ser para una vitrina,
tiene que ser para servir como diagnóstico. Y si vamos a utilizar la pobreza y vamos a utilizar la vulnerabilidad y vamos a utilizar la mendicidad, porque usted puede ser pobre, pero no mendiga. Andrés, entonces, la sí, mendicidad tiene que ver con algo que se quebró, algo que usted llegó ya al límite, y puede ser un problema de salud o puede ser un problema de otro tipo. Incluso hay personas que no son pobres y mendigan por un problema religioso. Antes de llegar a la mendicidad, usted me da pie para otra reflexión. Y por primera vez íbamos a estar en desacuerdo aquí públicamente en un programa, pero bueno, usted, usted ha salvado la situación. No, el disenso es magnífico. Yo vengo a no ponerme de acuerdo para después ponernos de acuerdo. Realmente no nos ponemos de acuerdo muchas veces para entrar aquí al programa. Y hay algo que en lo que estoy plenamente de acuerdo con usted. Mire, para este informe que tenemos que presentar bianualmente, está bien que midamos o utilicemos esta vara internacional y hagamos nuestras cuentas y presentemos un informe en las Naciones Unidas. Pero hacia el interior de nuestro país, yo creo que esa vara internacional ya no nos resulta. Vuelvo a insistir, estamos en una situación compleja, estamos en una situación particularmente compleja y creo que como nunca antes. Y sí, hablamos de acceso a la salud, hablamos de acceso a la educación, a otros servicios, hablamos de infraestructura y todo esto puede formar parte de ese concepto multidimensional de la pobreza. Pero cuando todos estos servicios también están deteriorados, ¿no influyen en la pobreza? En esa pobreza que tenemos que medir nosotros hacia adentro, hacia nosotros mismos para resolver el problema. A mí me gustaría decir que de alguna manera estamos viendo, vuelvo a insistir, si la estadística dice un número, entonces ese, por mínimo que sea, debe ser preocupación. Pero coincido con usted en preocuparnos también qué está pasando. Estamos en una situación de crisis. Si hay una situación de crisis, algo está pasando. Y por tanto, muchas personas se consideran vulnerables o son vulnerables. Y muchas personas también están incluso en un estado de pobreza. Claro, en Cuba, y habríamos hablado de crisis, vamos a aprovechar, ¿cómo aprovechar esa oportunidad? No cabe duda que tener un nivel de escolaridad, un grado de preparación, de educación de las personas, facilita que se instrumente. Yo decía, con la creatividad del cerebro podemos salir. Es el momento entonces con políticas públicas, con decisores tomando decisiones, priorizando, buscando cómo fortalecer. Incluso tenemos que mejorar la solidaridad. En momentos de crisis no se puede, repito, tener ese acomodamiento. Hay que actuar de una manera y buscando consenso, pero también manejando los disensos. ¿Quién opina de contrario? Porque sencillamente no olvidar que la contradicción es fuente del desarrollo. Tenemos que tener opiniones contrarias, divergentes. Incluso nos acostumbramos a un consenso cómodo. El consenso adecuado es cuando realmente se han discutido, se han dado opiniones, han habido posibilidades. Por tanto, ¿qué hace falta? Tenemos que ver desde los puntos de vista de las políticas públicas, de los decisores, qué decisiones están tomando y que las personas perciban, y eso es, en mi opinión, lo más importante, que las personas perciban que se está haciendo por ellos lo mejor que se puede hacer. Se está haciendo, por tanto, el que me representa, mi delegado, mi no sé qué, el dirigente, el jefe de mi departamento está tomando las decisiones correctas, incluso está consensuando con nosotros. ¿Y qué puedo hacer yo? Cada uno de nosotros puede preguntarse, ¿qué podemos hacer para salir? Porque, señores, también hay que decir, por ejemplo, que hay países que han sacado a personas de la miseria, de la pobreza, y lo han convertido en clase media. Bueno, vamos a considerar que nosotros incluso en nuestro modelo, ¿qué podemos hacer realmente para que los cubanos se sientan que están saliendo y que hay una lucecita, que hay una oportunidad? Y para eso, en mi opinión, hace falta también que los recursos vengan, pero ya que los recursos están escasos, hace falta priorizarlos. ¿A dónde van? Un sistema de inversiones, que haya incluso transparencia en las decisiones que se tomen y que la gente diga, bueno, la decisión que se tomó es con esto y contaron conmigo y lo que se hizo fue esto y esto es correcto. Eso yo creo que esas cosas son muy importantes. Tenemos que ver también dónde ponemos los poquitos recursos que tenemos que de verdad den resultados. Porque en Cuba, por ejemplo, la salud y la educación, que a veces eran nuestras banderas, pero realmente se han deteriorado por esta misma crisis y entonces la gente la percibe como muy malo. Y resulta ser que cuando ya usted ha mejorado, virar para atrás se hace muy difícil. Y eso también crea una situación, incluso en las personas, una desesperanza. Y esa desesperanza, por supuesto, hay que modificarla psicológicamente, porque no se sale del hueco sencillamente sin hacer nada. Hace falta sencillamente hacer algo. ¿Y qué hay que hacer? Tomar decisiones, ejecutar, trabajar, ser creativo y de alguna manera, por supuesto, esas decisiones ¿de dónde vienen? Bueno, de los órganos decisores, y los decisores, repito,
mandar obedeciendo. Por tanto, hay que contar con el pueblo, contar con la gente, incluso quiero referirme también a la comunicación. No somos todo lo hábil y rápido comunicando los mensajes que queremos dar. Y a veces damos mensajes contradictorios, incluso mensajes que son demasiado optimistas, y ese demasiado optimismo crea entonces un pesimismo que la gente no lo cree. Tenemos que ser creíbles. Y usted es creíble cuando usted se compromete. El compromiso con eso, y por tanto hace falta ese compromiso. Profesor, le queda apenas un minuto y tendremos que regresar con este mismo tema la semana próxima. Bueno, en este último minuto yo quisiera decir que una de las causas, por eso no podemos minimizarlo, subestimar el efecto del bloqueo contra Cuba, es decir, minimizar o tratar de decir que la vulnerabilidad y tratar de decir que no somos más pobres, es decir, entonces que el bloqueo no ha tenido efecto. Y el bloqueo, desde Lester Mallory, esa era la matriz que quería crear. Por tanto, yo creo que sí, tenemos un fenómeno que es pobreza que tenemos que atender, y que hoy tenemos más pobreza que la que pudiera estar refiriéndose en los papeles, y tiene sus causas. Bien, yo coincido plenamente con usted. El bloqueo también tiene su gran cuota de responsabilidad en la situación que tenemos actualmente, pero tenemos que buscar los mecanismos para saltarnos el bloqueo. Y creo que en eso andamos todavía un poco lentos. Muchísimas gracias. Regresamos la semana próxima. Volvemos a conversar acerca de este particular porque se nos han quedado muchos asuntos por tratar. A usted muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, martes 4:30 de la tarde, Perla Visión, para hablar de su economía. Buen resto de jornada.